Pablo dice en Romanos 14:5, uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. ¿No significa esto que podemos considerar como día de reposo cualquier día de la semana, ya sea sábado o domingo? Buena pregunta. Para poder responder sin equivocarse, es necesario tener en cuenta el contexto del pasaje. En primer lugar, es interesante que en el Nuevo Testamento siempre hay una diferencia entre el día sábado y el día domingo. Al séptimo día siempre se le llama día sábado o día de reposo, según la versión Reina Valera 1960. El resto de las versiones siempre lo va a llamar como día sábado. En cambio, el día domingo siempre se le llama el primer día de la semana. Por cierto, un dato curioso que solamente hay 8 versículos sobre el primer día de la semana en el Nuevo Testamento. Continuemos. En segundo lugar, un análisis cuidadoso del capítulo número 14 revela que no se está tratando de una posible divergencia entre el día de reposo. El tema más bien es la dificultad ocasionada por los hermanos débiles en la fe, que tenían opiniones particulares con respecto a las comidas. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, pero otro, que es débil, come legumbres. Versículo 1 y 2. Observes entonces que en 8 ocasiones de los 23 versículos del capítulo 14 se hace referencia a esta problemática de las comidas. Versículos 2, 3, 6, 14, 17, 20, 21 y 23. Y en 8 ocasiones se aconseja que no hay que hacer de esto un motivo de juicio o de tropiezo. Versículos 2, 3, 4, 10, 13, 15, 19 y 20. Además, en ningún otro capítulo de la epístola a los romanos y tampoco en ninguna otra parte de la Biblia, el apóstol alude a un posible cambio del día de reposo semanal, como para poder llegar a concluir que la expresión diferencia entre día y día se refiere al día de reposo. Más bien, según lo expresado en el Nuevo Testamento, podemos asegurar que no había controversia entre el día de reposo. Te dejo una etiqueta aquí arriba o en la descripción para que puedas ampliar más con relación a esto. En aquella ocasión, en el tiempo en que fue escrito la carta a los romanos, ¿ellos tenían alguna duda en cuanto a qué día era el día de reposo? Por supuesto que no, ya que el día de reposo se hallaba instaurado firmemente en la ley moral de Dios y había sido parte de la vida del pueblo de Dios desde los comienzos de los tiempos. Además, sabemos por datos históricos que el día de reposo fue cambiado por Constantino en el año 321, un 7 de marzo. Pero en cuanto a que todos los días son iguales, la misma escritura declara que no es así, ya que el séptimo día es el único que dice que Dios lo bendijo, lo santificó y lo reposó. Entonces, ¿a qué días pudo haberse referido Pablo? Y el versículo 6 nos revela la respuesta. Ahora, necesito ir a la pizarra para que tú puedas entender con mucha más claridad. ¿Ya estamos aquí? Bien, acabo de copiar en la pizarra el versículo número 6, literalmente como se encuentra en la Reina Valera en 1960. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. ¿Por qué? Es que aquí está la posible explicación. Le vamos a poner letras a cada una de las oraciones. Dice, el que hace caso del día, le vamos a poner letra A. ¿Te das cuenta? Dice, el que hace caso del día, para el Señor lo hace. Y el que no hace caso del día, inmediatamente hay una sección B. Nuevamente, caso del día, para el Señor no lo hace. Pero ahora, si te das cuenta, el versículo hace otra afirmación, pero con relación a las oraciones anteriores. Es por eso es que es necesario de poner nuevamente la letra A. El que come, para el Señor come. Y después dice B. Y el que no come, para el Señor no come. Ahora, yo quiero que te des cuenta en esta última parte. El texto dice, y el que no come. ¿Significa que había algún creyente en el pasado que no comía absolutamente nada? Por supuesto que no, de ninguna manera, pero sí podría haber vivido el no comer en alguno de estos días que se está haciendo referencia acá. O sea, que el que comía en alguno de estos días lo hacía para el Señor, y el que no comía en esos días, para el Señor no come. Para el Señor no lo hace, pero siempre le da gracias a Dios.
Entonces, este es el pasaje de Romanos 14:6 y tú puedes leer cualquier otro comentario, no solo basando en lo que yo estoy diciendo, o cualquier otro estudioso de la Biblia, que más se está refiriendo a los días de ayuno. Algunos incluso hablan de días de fiesta y demás, pero en ningún momento se está refiriendo al día de reposo. Ahora, regresemos a mi escritorio y te quiero enseñar alguna otra cosa más. Era una costumbre judía ayunar 2 veces por semana. Lucas 18, 11 y 12. En el Mejilat Ta'anit. Este es un tratado judío sobre el ayuno escrito en los primeros siglos de nuestra era. Se explica que los judíos ayunaban los días lunes y los días jueves. Pero en otro documento llamado la Didache, escrito a principios del siglo II, en el capítulo 8.1, se señala que los cristianos no judíos, particularmente en el oeste del Imperio Romano, a causa de sus sentimientos antisemitas, declararon los miércoles y los viernes como días de ayuno. Teniendo en cuenta entonces las consideraciones hechas, sería claramente admisible que los versículos 5 y 6 se está haciendo más referencia a los días de ayuno, pero es evidente por lo expuesto que no se hace referencia al día sábado como día de reposo. Sea honesto con el texto, el sábado jamás es mencionado en el capítulo 14 porque no es el tema que se está tratando. El contexto entonces indica que Romanos 14 está tratando sobre el acto de comer y eso no se encuentra en el cuarto mandamiento. Pablo simplemente se encuentra instruyendo a los creyentes, explicándoles que si ellos quieren continuar observando los días de ayuno o de fiesta, es una decisión personal de ellos. Y sin embargo, una vez más, aconseja que seamos respetuosos a los sentimientos de las demás personas. Y así nada más. Me interesa mucho eso cuando habló sobre la historia del cambio del día sábado. ¿Podría ampliarme más sobre eso? Con mucho gusto, pero eso lo haremos en el próximo video. Muchas gracias nuevamente por haber visto el video hasta el final. Te pido por favor que puedas darle like, una manita arriba, y por favor no te olvides de escribir lo que tú gustes en los comentarios. Y por favor comparte este video a tus amigos por el WhatsApp, por el Facebook, en el lugar que tú quieras. Recuerda que esa es una de las formas en la que nosotros podemos compartir el mensaje. Y si piensas cosas grandes para Dios, entonces recibirás cosas grandes de parte de nuestro Dios. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.